buenas noches Julián, buenas noches Diego, lo mismo para todo el personal en cabina, un saludo muy especial que quiero hacer extensivo a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes, en esta noche, cuando vamos a hablar un poco sobre lo que es la ludopatía, su origen y el juego. La palabra ludopatía proviene del latín ludus, juego, y patía, enfermedad. Cuando nosotros hablamos de todos estos aspectos lúdicos, debemos apoyarnos un poco en la etología, que es la ciencia de las costumbres, y evidentemente cuando hablamos del juego en primer orden, debemos acudir a todo lo que es la ontogénesis. La ontogénesis básicamente trata de estudiar el comportamiento de una especie desde el momento de la fecundación hasta el momento en que tiene la capacidad de procrear. ¿Por qué se estudia de esta manera? Porque en todos los mamíferos el juego es un aspecto fundamental en el aprendizaje. Es decir, que vemos en un perrito, en un gato, incluso en un oso, en un león, cuando son cachorros, ellos empiezan a jugar para desarrollar habilidades sociales, habilidades de cacería, en fin, cualquier tipo de habilidad a través del juego. Entonces vemos que el juego es absolutamente necesario, y ya cuando nosotros empezamos a ver cómo al principio el juego es una pasión en los niños y esa pasión empieza a desaparecer precisamente cuando ya se empieza a hormonar, ya que las pasiones ya generalmente no van tanto hacia lo que es el juego, sino la parte sexual. De esta manera nosotros vemos que si bien el juego es absolutamente necesario para cualquier aprendizaje, no solo en los niños sino en los adultos, debemos entender con plena claridad que el juego ya en la edad adulta va desarrollando algunas vertientes. Muchas veces se empiezan a desarrollar deportes que pueden estar ya iniciados desde la niñez, y también lo mismo con los juegos de habilidad. Entonces estamos viendo que estos juegos de habilidad realmente tratan de generar pues la destreza, esa competencia de ganarle a otra persona, de ganarle incluso a una máquina, y ya llegamos a lo que son los juegos de azar. Realmente cuando nosotros estamos hablando de estos juegos de azar, tenemos que irnos bien atrás en la historia, cuando el mismo Santo Tomás dedicó en sus investigaciones y sus estudios y determinó que existían tres vertientes básicas en lo que es el azar: el azar por adivinación, el azar por consulta y el azar por reparto. Cuando nosotros estamos hablando de este azar, básicamente es la fortuna de lo que va a suceder, y muchas veces pues la persona tratar de anticiparse a un suceso, y ahí es donde nace realmente la palabra de las apuestas. Cuando estamos hablando de la apuesta, realmente es donde hace nido la verdadera ludopatía, aun cuando también tenemos que tener muy conscientes que desde la niñez se pueden arraigar todos estos juegos de habilidad a través de todo lo que es los juegos electrónicos, los juegos por el celular. Por eso hay que estar muy pendientes en esto, ya que tenemos que entender que el juego da un momento de triunfo, y ese momento de triunfo en términos de psicología básicamente es un reforzamiento, un refuerzo positivo. Es decir, que el cerebro aprende lo que es un triunfo y de una u otra manera, consciente o inconsciente, quiere recrear ese momento de triunfo. Cuando nosotros vemos lo irracional, por ejemplo, de la ludopatía, llegamos a lo que es una máquina tragamonedas, que su nombre es literal: se traga las monedas, se traga el dinero del usuario, y mediante la creencia, la ilusión de que realmente la máquina le va a entregar una cantidad de dinero. Cuando nosotros vamos ya a lo que es la historia de las apuestas son supremamente antiguas. Cuando nosotros empezamos a estudiar todo lo que son los orígenes de las apuestas, las primeras investigaciones que se han hecho por la antropología parten de hace unos 7000 años. En
entierro se han descubierto unos pequeños huesos que se llaman los huesos de las tabas, que son unos huesitos que tienen los caprinos, las cabras, las ovejas, y tienen la forma de un dado. Ese es el origen de los dados. Entonces, primero todos estos pobladores jugaban con esos juegos al azar, se intuye que hacían las primeras apuestas, y de ahí ya en el Imperio Romano ellos tomaron muchas costumbres de los griegos y ya fueron quienes perfeccionaron el juego de dados conforme lo conocemos, de un cubo de 6 caras. Vemos nosotros que durante todo el Imperio Romano vemos las referencias que hacen de Calígula, que Calígula era un ludópata completo, que él tenía que estar jugando permanentemente. Incluso de Claudio, el famoso emperador, se dice que en las visiones que se tiene lo ven en el castigo eterno con un cubo de dados sin fondo agitándolo constantemente. Así que nosotros estamos viendo que lo del juego no es algo nuevo. Sin embargo, el juego llegó a ser prohibido en el Imperio Romano, y en la fecha que hoy en día celebramos como Navidad, que ellos la consagraban a Saturno, Saturnalia la llamaban, era el único día donde se podía jugar libremente. Entonces vemos que los esclavos jugaban con las personas normales y se hacían grandes apuestas, pero era completamente restringido. Ya por su parte, de otros juegos como son el juego de naipes, el origen es supremamente incierto. Nosotros vemos que se remonta a países de Oriente, aun cuando en China también se tiene referencia de que se jugaba con las cartas, es decir, existen cartas de metal, cartas de marfil, cartas de cartulina, y la baraja como tal es una palabra que viene del árabe baraka, que significa bendición. Entonces, cuando nosotros hoy en día hablamos de lo que es la baraja, estamos haciendo referencias al acto de barajar el naipe, que el naipe como tal es una influencia multicultural, porque tanto los árabes lo llevaron a Europa como también llegaron de China. Por ello son los orígenes tan diversos, porque existen naipes por adivinación, y básicamente el naipe para jugar, para apostar, empezó en lo que era el reino de Nápoles. De ahí se empezó a difundir, pasó a Francia, de Francia pasó a Inglaterra, donde ya conocemos la baraja inglesa, y a España la baraja española. Así nosotros estamos viendo que ya por esas épocas ya empezaban los primeros casinos. Los primeros casinos iniciaron en Venecia. Casino en italiano significa casa de campo, y era que las personas se reunían en una casa de campo única y exclusivamente a apostar. La iglesia empezó a encontrar de que eso traía muchísima ruina, y empezó la época del prohibicionismo, y de allí todas estas personas que apostaban se fueron refugiando básicamente en Monte Carlo. Por otra parte, pues está la ruleta. La ruleta fue inventada como tal, se dice, por Blas Pascal, pero no para jugar, sino era con el propósito de idear una máquina con el perpetuo movimiento. Básicamente la familia Leblanc, que eran residenciados en Alemania, fueron quienes la perfeccionaron, y cuando llega toda la época del prohibicionismo del juego, se emigran también a Monte Carlo, y ya la ruleta se va ya perfeccionando para la conocemos hoy en día. Y así ya vemos que entonces todo este evento de juego del casino realmente pues empieza a generarse como popularidad entre los príncipes, entre los reyes, entre personas de alto estatus, y evidentemente pues las clases socioculturales empiezan a adoptar toda esa cantidad de modelos. Por otra parte, nosotros vemos una influencia que básicamente ya es del siglo XVII, del siglo XVIII, como estos naipes a través de la colonia de los ingleses en los Estados Unidos empiezan a llegar, especialmente entre que eran todos los mineros de oro, básicamente en lo que es hoy en día Colorado, California, y empieza a popularizarse ferozmente todo lo que es el juego de póker. Ahí viene también el prohibicionismo, ya después en 1900 también se prohíbe el alcohol, y
cuando se empieza ya a popularizar este tema es cuando ya se deja únicamente una ciudad en los Estados Unidos en donde era permitido jugar, que era en Las Vegas, que ya sucedió después con el tiempo también en Atlantic City, cerca de Nueva York. Pero realmente este tema de lo que es el casino es cuando encontramos realmente cuando empiezan a proliferar completamente las ludopatías. Antes se veían casos aislados de personas que jugaban a las cartas, perdían todo en reuniones privadas, y ya cuando empezamos a ver el casino como tal, estamos viendo es un lugar realmente en donde se reúnen las personas casi siempre a apostar contra la casa y muy pocas veces a apostar entre ellos, y realmente pues el casino es una empresa que está dedicada pues a lograr dividendos a través de este juego de azar o este juego de apuestas. Así ya vemos nosotros el origen de las primeras máquinas traganíqueles, que hoy en día pues hay cientos de miles por todo el mundo, y estas máquinas pues a través de que la persona busque fortuna, muchas veces gana una o dos veces y el cerebro quiere recrear ese momento de triunfo, básicamente por todo lo que proponía Skinner, padre de la psicología conductista, que aun cuando ha sido muy revalidado, podemos decir que en esto tiene absoluta razón, ya que ahí se genera un refuerzo positivo y la persona quiere recrear consciente o inconscientemente ese momento. Nosotros debemos entender de que ya se puede determinar que existe una ludopatía, es una enfermedad del juego cuando el juego se hace patológico, es decir, que ya la persona cada vez dedica más tiempo, cada vez gasta más recursos y empieza la ruina en la persona se obsesiona con el juego de su predilección. Generalmente el ludópata tiene uno o dos juegos que es a donde se deriva su obsesión y empieza a hacer una cantidad de cálculos mentales, de fantasías a través del triunfo, y ya se va caracterizando por llegar a creer un pensamiento completamente irracional de que a través del juego va a reponer todas las pérdidas que ha tenido. Ya cuando nosotros vemos qué es una ludopatía, pues mucho se ha hablado, porque algunos autores quieren centrarla dentro de lo que son las manías o el descontrol de impulsos, similar a lo que es una cleptomanía, que es esa manía de coger las cosas del prójimo a través de robos, que realmente como tal la persona no quiere quitarle a otro, sino es el acto de quitar, lo mismo que el cleptómano, que empieza a quemar cosas. Y dentro de todo esto, pues sí, evidentemente es un problema grande en el control de los impulsos, y realmente pues también se ha tratado de catalogar entre lo que son los trastornos obsesivo-compulsivos ya en las fases crónicas, porque la base del obsesivo compulsivo es que hay un pensamiento intrusivo, ese pensamiento intrusivo genera ansiedad y se desarrolla un comportamiento para aliviar la ansiedad. Ya cuando la persona es un ludópata crónico, es una persona que desarrolla estos comportamientos de ir al casino, de apostar, una obsesión permanente para aliviar sus ansiedades, que estas ansiedades patológicas no se ven en los primeros casos, pero realmente los acercamientos científicos más claros se obtienen básicamente de determinar que es una adicción. Hasta ahora se está terminando de reescribir o de escribir, quizá por primera vez dentro de todo lo que es la salud mental, el capítulo de lo que son los trastornos adictivos. Aquí nosotros llegamos a las investigaciones de la doctora Volkow, donde ella realizó una serie de exámenes a nivel de cerebro y haciendo unas comparaciones entre los cerebros de un adicto a la cocaína y un adicto al juego, y realmente qué tipo de partes se estimulaban mediante el juego y el consumo de cocaína, y eran los mismos centros. Es decir, que vemos que hay un núcleo a nivel de cerebro en el circuito de recompensas, y por la parte psicológica pues la persona quiere recrear ese triunfo y pierde, pero de una u otra manera se olvida de lo que han sido las pérdidas en el casino, y el cerebro recuerda únicamente lo que son los triunfos. Por ello hay un pensamiento completamente irracional, y ya en todo lo que es el manejo terapéutico como tal, la ludopatía es una enfermedad, y es una enfermedad que amerita tratamiento, es una de las adicciones más difíciles y más deteriorantes, no solo por la obsesión, sino por el costo financiero, familiar, ya que pues un ludópata puede apostar todo en una sola noche. Son casos que se han visto, son casos que suelen suceder, y a través de todo esto pues las personas deben tener mucha cautela
Ya cuando empiezan esos pensamientos obsesivos, cuando hay gastos desmedidos, gastos desproporcionados, gastos que no eran calculados, que se salen del presupuesto, cada vez más espacios y tiempos dedicados al juego, y así la persona pues debe generar muchísima conciencia. Casi siempre el ludópata llega por presión de la familia, ya que pues dentro de toda esa obsesión se obnubila tanto con el juego que no mira tanto el deterioro. Así nosotros estamos viendo que, como toda adicción, como todo trastorno adictivo, amerita de tratamiento, y las mejores opciones son pues el enfoque integral, donde se aborde el tema a nivel cerebro, a nivel psicológico, a nivel social y a nivel espiritual, para darle lo que es una resolución a este problema. Cuando nosotros hablamos del tema espiritual, es bien particular la figura que existe en la Biblia de las personas que apostaban y jugaban a los dados a los pies de la cruz. Realmente pues esta es la figura del apostador, que genera a través del juego una profunda indolencia, y aquí podemos representar a Jesús como la misma familia del ludópata, que está sufriendo y aún así continúa jugando. Es una enfermedad como tal que amerita tratamiento, con una profunda historia, con un profundo arraigo, que realmente pues es de particular atención. Una parte muy importante dentro de todo el juego patológico son los juegos de habilidad, ya no los juegos de azar, sino es este juego en que generalmente se enfrenta hoy en día el niño a una máquina, bien sea a través del celular, a través del portátil, a través del ordenador, donde nosotros vemos que sí, muy agradable jugar, y cuando vemos que en estos juegos de habilidad se absorben completamente las unidades de atención, y ya debe ser tenido muy en cuenta cuando empieza a ocupar más tiempo y el niño se empieza a obsesionar. Por eso es absolutamente necesario que los padres no depositen en el computador el que ocupe el tiempo del niño. Realmente es algo que se está viendo casi que masivamente, y se deja al muchacho o al niño de 6, de 5 años con el celular o con el computador durante horas enteras. Realmente nosotros vemos que sí, es un juego de aprendizaje, es un juego donde van desarrollando habilidades, pero es muy peligroso a nivel psicológico, que se van generando realidades virtuales. Nosotros estamos viendo incluso en algunos artículos que surgieron en Estados Unidos a través de todas estas matanzas de niños que matan niños o niños que matan adultos, cómo pueden estar influenciados por los videojuegos. Existen videojuegos pues muy ingenuos, pero también existen videojuegos absolutamente terribles, que es el juego de matar. Dentro de toda esta realidad virtual de los juegos de matar, pues la persona va creyendo que matar pues es un juego, y realmente su cerebro moral se empieza a deteriorar. Por eso hay que estar muy atentos con qué tipo de juegos están jugando nuestros hijos, que no sean juegos de asesinatos, de crímenes, de matar. Y en los juegos ya de habilidad hay que estar pendientes de que no estén durante demasiado tiempo. Estamos hablando de que máximo 45 minutos en los niños de 12 a 15 años al día, y menos de media hora diaria en los menores de esa edad, porque muchas veces pueden ser precursores ya en la edad adulta de otro tipo de adicciones, y como tal pues van atorando. Si le dedican demasiado tiempo a esos juegos, no van madurando y no van estableciendo conexiones que se realizan con otro tipo de juegos. Y lo más importante, que ocupen tiempo en lectura de cuentos, que desarrollen sus habilidades. La lectura es supremamente positiva para todo este proceso de la conectividad en el cerebro. Por eso pues muy atentos con el juego, muy atentos con los juegos de matar, que también llegan a ser juegos patológicos. Muchísimas gracias. Les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro, donde ofrecemos tratamientos para todas las adicciones y la salud emocional. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.